Tramo final de la Tucumana de tarde de este día martes, avanzando en pleno diciembre, ya en la segunda mitad de diciembre, mediados de diciembre, ¿sí? Pero segunda quincena ya, hacia las fiestas vamos, inevitablemente, y estamos en un día hoy caluroso, pero hasta ahí no más, tranqui. La temperatura irá en ascenso en los próximos días y el viernes tenemos un pico de 38 o 37 de máxima se espera, que puede ser un poquito más. El gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de desfinanciamiento de proyectos de investigación, ¿sí? Que afecta de manera directa al CONICET. En Tucumán ya se dejaron de recibir fondos para investigaciones y hay proyectos que se dejarán de ejecutar por no contar justamente con esos fondos, ¿sí? Esto venían desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Sabemos, ha sido abierto, deliberado e incluso se ha hecho sin tapujos, sin disimulo, ¿sí? El golpe que ha perpetrado este gobierno y estas políticas de gobierno hacia la ciencia argentina, hacia la ciencia, hacia la tecnología. Lo ha sufrido principalmente el CONICET, pero también lo han sufrido las entidades universitarias y un montón de institutos que justamente tratan de hacer ciencia en este país con todo lo que eso implica y con todo lo que significa, ¿no? Vamos a hablar en este caso con Augusto Belomío, que es el director del CONICET NOA Sur, para consultarle justamente sobre estas decisiones que se vienen tomando y que se van a seguir tomando en los próximos meses, a partir de enero sobre todo, y que afectan directamente a todos los científicos argentinos. Bienvenido al aire de la Tucumana, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Sanzano te saluda. Los oyentes de la Tucumana. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, imagino que como todos en la comunidad científica en Argentina, preocupado, dolido, golpeado, estresado también, un poco de todo me imagino estarán pensando ustedes, ¿no? ¿No? Así es, Gabriel, estamos. No es una sorpresa porque venimos sufriendo embates desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023 y hay un recorte en ciencia desde aquel entonces y en este momento estamos en los mínimos históricos en nuestro país de inversión en ciencia y técnica. El presupuesto que se ejecutó este año alcanza el 0,16% del PBI, cuando por ley tendríamos que estar en el 0,45% del PBI. Por ley me refiero a la Ley de Financiamiento del Sistema Científico Tecnológico, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y que no se está aplicando porque está vigente la emergencia económica, ¿no? Entonces no hay presupuesto tampoco, no hay ley de presupuesto, no se votó en los 2 años anteriores, este año se está por votar y hay que ver qué resulta de la votación. Y bueno, en mínimos históricos, como te digo, mínimos históricos, te estoy diciendo que tendríamos que estar en el 0,45% del PBI, o sea, el gobierno está invirtiendo 3 veces menos de lo que dice la ley en ciencia y tecnología, y muy por debajo del resto de nuestros países vecinos. Claro, que eso además no es un dato menor porque Argentina fue en algún momento cabecera en ciencia y en técnica, en educación también. Eso se fue revirtiendo en los últimos 40, 50 años, pero había habido un repunte, los científicos recuperados, ¿no? Como se llamó a esa importante camada de científicos argentinos que volvieron al país durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Todo eso se está revirtiendo otra vez. Y me decís mínimos históricos, incluso por debajo de los 90, cuando Cavallo mandaba a lavar los platos a los científicos. Y estábamos por ahí, ¿no? En esa época. Pero cuando yo creo que en esa época estábamos en el 0,17, 0,18. No te puedo decir el dato exactamente, pero estamos por ahí, ¿no? Y con respecto son ciclos. Los gobiernos neoliberales ponen al país en el lugar como productor de materias primas, ¿no? De commodities. Exportar soja, trigo, minerales, sin procesamiento,
Eh, Vos viste lo que pasó con la Mm, lumbrera, que se llevaron prácticamente la montaña en vagones de tren y luego en barcos para ser procesada en otros países. claro. Eh, y, y lo importante es que la ciencia y la tecnología le pueden dar un valor agregado a nuestra producción y además nos permiten innovar y esa innovación se produce por la generación de conocimiento. La investigación científica lo que hace es generar nuevo conocimiento Ujú, y conocer. Cuando me refiero a nuevo conocimiento, me refiero a conocimiento que no lo tiene nadie más en el planeta. ujú, Y conocer algo que nadie más conoce te da una ventaja con mm, respecto al resto de los competidores, ¿no? Entonces nosotros si sabemos cómo ocurre un proceso en la naturaleza y lo dominamos, podemos utilizarlo en nuestro beneficio cuando el resto de los países no lo hace. ujú, Entonces, eso nos otorga libertad, nos otorga, aumenta nuestra soberanía ujú. y nos permite posicionarnos diferente con respecto al resto del planeta. Fíjate vos que somos uno de los pocos países que puede fabricar satélites geoestacionarios. Ujú, Y de los países de América del Sur fuimos el único capaz de producir una vacuna para el COVID. ujú. Lo hizo Cuba también, pero somos el único que produjo una vacuna argentina. Demoró un poco, demoró, pero tenemos la capacidad de producirla y tenemos los investigadores que pueden llevarlo a cabo. Eh, Y justamente las demoras a veces tienen que ver con dinero, básicamente. Si hubiera habido más dinero se podía desarrollar en menos tiempo también, ¿no? Digo, la capacidad está. eh, y por ahí hay que entender que la ciencia y la tecnología son la base justamente de la industria. Lo que estaba diciendo vos, son la base, el conocimiento que se necesita para poder generar un país industrializado. Y esto a mí me llama la atención, bueno, en realidad no me sorprende, pero no deja de ser una contradicción en sí misma que los mismos gobiernos que suelen apelar a políticas neoliberales y que toman como espejo a los países desarrollados, obvían completamente que ese tipo de países invierten un montón en ciencia y en tecnología, ¿no? Por los sistemas de becas en Estados Unidos, en Europa, en China, son permanentes lo que se invierte en el área de la ciencia justamente para desarrollarse como país, ¿no? Así es, no podemos ser un país desarrollado si no invertimos en ciencia. Ujú, Eh, es imposible. Tenemos que invertir en educación, en ciencia, y tenemos que invertir en salud y tenemos que transferir los conocimientos que generamos a la sociedad. Eso es lo más difícil, la transferencia del conocimiento es una etapa en la que estábamos. eh, de hecho, los conocimientos que se están transfiriendo ahora son fruto de investigaciones que llevaron décadas, ¿no? ujú, Y investigaciones que comenzaron, muchas de ellas como investigaciones básicas, dando respuesta a preguntas tendientes a contestar qué pasa en la naturaleza, un fenómeno o un mecanismo molecular en particular, eh, y que luego ese conocimiento que se generó, o la capacidad que se genera para poder investigar, te permite innovar y te permite avanzar, ujú, porque al mismo tiempo que estás generando conocimiento, estás desarrollando capacidades, estás desarrollando la capacidad analítica de un laboratorio o pones en funcionamiento un equipamiento de última tecnología que solamente lo pueden manejar investigadores altamente capacitados, porque el equipamiento que tenemos en los laboratorios, que vale cientos de miles de dólares, te da unos resultados que primero hay que poder operarlo y ujú, segundo hay que poder interpretar los resultados que se generan con esos equipos. Eso no lo puede hacer cualquiera. Hacen falta años de entrenamiento para poder hacerlo y de formación, ¿no? Un investigador te lleva a formarlo desde que egresa de la universidad 15 años para que mm, pueda dirigir investigaciones. claro. Eh, entonces, si no tenés una inversión continua en el tiempo, si esa inversión se corta,
y los investigadores se van, lamentablemente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque nosotros los mayores ya tenemos nuestra familia, Ujú. estamos afianzados en el lugar, en algún momento nos compramos una casa, y pertenecemos, pero los jóvenes que tienen ¿cómo hace un joven ahora para comprar una casa? Es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, Ujú. buscan y tienen que realizar su vida, tienen que hacerse y muchos buscan, ya que son los becarios y las Mm. becarias que ingresan al CONICET, son los mejores promedios, los egresados de las universidades públicas con los mejores promedios en general, ¿no? Porque es muy difícil ingresar al CONICET como becario Ujú. y el promedio es una parte sustancial del puntaje que se requiere en la evaluación para poder ingresar. Un Ujú. concurso que se lleva a cabo, que es nacional, donde compiten eh, los jóvenes de todo el país. Entonces, esos jóvenes que son los egresados con los mayores promedios son los más capacitados y los que encuentran trabajo fácilmente en otros lugares o en la industria o Ujú. en el sistema privado y que los estamos perdiendo y, y si se van a otro país, son jóvenes, conocen una pareja, se Ujú. juntan, tienen hijos, no, no No sé. vuelve más. No vuelve más, eso es lo que pasa. Eh, y es ahí el tema también, ¿no? Cuando hablamos de un Sí. tercio del presupuesto, el 0,45, el 0,15, por ahí no se termina de entender bien, pero en definitiva es esto, me imagino. Y eso se Menos, traduce en sueldos mucho más bajos, tenemos los claro. salarios prácticamente congelados, con una pérdida del poder adquisitivo del 40% Mm. en 2 años, desde diciembre del 2023 hasta ahora. eh, una desfinanciación casi completa de los proyectos de investigación y una distribución. La ley de financiamiento de ciencia y técnica aseguraba una distribución federal del presupuesto. Ujú. Entonces eran fondos que llegaban a las provincias para ser invertidos en ciencia y les llegaba una parte de los fondos, les llegaba el mismo monto a una provincia que tiene el sistema científico tecnológico poco desarrollado, Ujú. como a provincias que lo tienen totalmente desarrollado, porque acá en Argentina la ciencia, el fuerte del sistema científico tecnológico ocurre en las provincias centrales de la Pampa Húmeda, Tucumán, Córdoba Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Ujú. Tucumán es un polo importante, igual que Mendoza, igual que el Cempate en la Patagonia, eh, pero hay provincias que hace falta que se desarrolle muchísimo el sistema, como puede ser, por ejemplo, Formosa, Catamarca se ha desarrollado mucho en estos últimos años con estas políticas de distribución federal de los recursos, igual que Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene 4 unidades ejecutoras del CONICET y realmente la provincia invierte en lo que es ciencia y tecnología, tiene un nodo tecnológico importantísimo, ¿no? Ujú. El futuro de nuestro país regional va por ahí. Ujú. Nosotros tenemos que ser capaces de producir en forma sostenible, amigable con el medio ambiente, cumpliendo los objetivos que fijó la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo sustentable, ¿no? La falta de dinero se traduce en eso, en sueldos bajos, en científicos que dejan la actividad y se dedican a otra cosa o que directamente dejan el país. Y es un plan deliberado también, ¿no? Es un plan para no, un plan, digo, del sistema en general, no solo de financiar la ciencia en lo interno en Argentina, sino de justamente propiciar que, bueno, si hay talento, cerebro, gente capaz, se vaya del país a trabajar para otros polos científicos y de paso no generar competencia. Cuando vos decís se desarrolla una vacuna argentina y es una vacuna que compite con las vacunas de otras potencias mundiales de alguna forma, y es lo que se busca impedir también un poco, ¿no? Y esas son cuestiones que no se las dice, pero a la larga ocurre eso. Y lo mismo ocurre con las pymes cuando abren las importaciones. Y, y lo estamos viendo con fábricas tradicionales, ¿no? Fábricas de termos, fábricas de ollas, que están despidiendo empleados y están fabricando directamente en China.
y están importando los productos ya para comercializarlos acá en el país. Entonces las fábricas se reconvierten en distribuidoras, fabrican en otros países o compran productos fabricados en otros países y los distribuyen acá. Y eso hace que haya más personas desocupadas. Sí. Bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Lamentablemente lo vemos todos los días y lamentablemente no parece que vaya a cambiar. Eh, Ojalá algún día tengamos gusto la posibilidad de hablar de la ciencia argentina en su esplendor, ¿no? Como debería ser. Ojalá que eso vuelva Y, sí. Y pronto. a pesar de todo, Ujú. hay buenas noticias. Ya. Este año realizamos en, en marzo, para el 9 de febrero del 2025, fue el aniversario de que comenzó el operativo Independencia y la represión en la época de la Sí, dictadura, fue antes de la dictadura sí, sí. cívico-militar. Acá en Tucumán realizamos un workshop donde intervinieron investigadores de acá de Tucumán que contribuyeron a esclarecer los crímenes de lesa humanidad, a obtener pruebas, ¿no?, en los centros clandestinos de detención. Y participaron investigadores de otros lados del país también. Ese workshop se realizó en la legislatura, fue muy exitoso. Lo mismo también se realizaron unas investigaciones federales. Grupos de arqueólogos de todo el país encontraron un gen que marca un linaje argentino que está presente en las comunidades aborígenes argentinas que habitaron en nuestro suelo desde hace 8.000 años y continúa en la actualidad, que se publicó en la revista Nature. Muchísimos arqueólogos de todo el país y analizados el análisis de las secuencias del genoma que se obtuvieron a partir del material genético que se encontró en los restos óseos de las exploraciones arqueológicas. Se analizó en Córdoba por un grupo de genetistas de Córdoba, realmente una investigación muy importante a nivel mundial, Sí. que nos permite conocer cómo fueron las migraciones en nuestro país, muy, muy importante para conocernos a nosotros mismos. Y empresas de base tecnológica que surgieron en este año, que acompañan el crecimiento del sistema productivo de nuestra provincia, como una empresa BioBlend, que se creó este año y que tiene un producto para la conservación de panificados, y realmente es impresionante cómo funciona, o una empresa que se llama Nat4Bio, que desarrolla un recubrimiento para el tratamiento post cosecha de frutos, que permite que sea un tratamiento sin uso de conservantes químicos y que mejora la vida en estante de frutos y hortalizas, o una empresa, Nat4Bio, también todas creadas por científicos Ujú. tucumanos que eh, están desarrollando unas bacterias para agregar en las semillas que se siembran en nuestros campos, que permiten que crezcan en condiciones de aridez extrema o con suelo con alto contenido de sal. Todo eso va a mejorar la producción de nuestro país, de nuestra provincia, y a la larga nos va a dar nuestro beneficio. Ese crecimiento de esas empresas hay que acompañarlas. Y además tenemos que seguir invirtiendo en ciencia básica para que sigan generando nuestros investigadores conocimiento que nos permitan hacer ese tipo de innovación. Ujú. Y en vez de vender solamente soja, vender estos agroinsumos a todo el mundo, Ujú. ¿no? Y Eh, Exportar esos agroinsumos que sirven para la producción y además mejorar nuestra propia producción. eso es lo que hablábamos, la ciencia justamente al servicio de eso, de la producción, de la industria. Todo eso contra viento y marea, sin un mango, con los científicos luchándola, se logra igual. Imagínate si se invirtiera como corresponde. Augusto, te agradecemos un montón, se nos va el programa. A las 8 tenemos que entregar, nos hemos pasado un par de minutitos, pero vamos a tener oportunidades pronto seguramente de volver a hablar, vamos a seguir esto de cerca y nos encantaría algún día tenerte en el estudio para hablar ya con más tiempo en general de la ciencia argentina, ¿no?
Sí, yo a mí me gustaría mucho ir ahí al estudio a visitarlos y les agradezco mucho por la oportunidad que nos brindan de conversar con ustedes y con nuestra sociedad. Por favor, te esperamos, lo armamos ya con producción para algún día de estos, te venís con tiempo y charlamos un rato largo sobre ciencia. Abrazo grande. Perfecto, perfecto. Au- Muchas gracias. Abrazo, Chao, Augusto chao, hasta luego, hasta luego. Belomío, director de el CONICET NOA Sur. Lo tuvimos acá en la Tucumana de tarde. Nos fuimos, se nos fue el programa. Mañana volvemos a las 8 tempranito con Anita Pedraza a la cabeza y a la tarde con el programa vespertino, la Tucumana de tarde a partir de las 6. Quédense con la mejor música a cargo del gran Joaquín Rostán.